Bienvenidos a mi cocina, familia. Os enseño una manera diferente de hacer unas costillas. Unas costillas guisadas con patatas. Unas costillas que quedan súper tiernas, así que no perderse este vídeo. Comenzaremos poniendo un chorrito de aceite en una olla bien caliente. Y vamos a marcar las costillas poniéndole un poco de sal y pimienta. Les damos la vuelta para que doren por ambos lados. Cuando la tengamos bien marcada, la retiramos. Y en la misma olla añadimos una cebolla, medio pimiento verde y 2 dientes de ajo cortados muy finos. Bajamos el fuego a la mitad y cuando lo tengamos bien blandito añadimos 2 cucharaditas de concentrado de tomate o tomate frito si no tenemos. Removemos todo bien y añadimos 200 mililitros de vino blanco. Y pasamos a triturar para que no hayan trocitos. Ahora es el momento de incorporar nuevamente las costillas y el jugo que haya soltado. Removemos y añadimos 1 litro de caldo de carne o de pollo o de agua si no tenemos. Le vamos a añadir una zanahoria cortada en rodajitas y 2 hojas de laurel. Lo tendremos cocinando sobre 40 minutos para conseguir que las costillas queden bien jugosas. Justo después podemos retirar el laurel que ya habrá soltado toda su aroma. Y le añadiremos 4 patatas chascadas. Le daremos algo de color con colorante o azafrán. Cubrimos con agua hasta taparla. Y dejaremos cocer sobre 20 minutos. Pasado el tiempo, pincharemos con la punta de un cuchillo y listo. Vamos a servir este magnífico guiso que le va a encantar a toda la familia. Ya que como veis las costillas se deshacen por completo. Espero os guste la receta de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.